tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este espacio donde vamos a platicar un poco sobre cultura. Y el día de hoy quiero hablar de una mujer que tuvo muchísimo que ver con la cultura de México y que ha dejado un enorme legado y del que se habla poco, tanto de su legado como de ella. Me estoy refiriendo a Nelly Campobello, la maestra Nelly Campobello, que aparentemente falleció en 1986, y digo aparentemente porque ella fue secuestrada, desapareció por varios años, los últimos años de su vida. Fue secuestrada por una de sus alumnas de la Escuela Nacional de Danza, de la que ella era directora vitalicia, Nelly, y el marido de esta alumna. No se sabe cómo fueron sus últimos años, pero se supone, obviamente, siendo una mujer que muere a los 86, casi 86 años, obviamente era una mujer ya madura, mayor, que debe haber tenido padecimientos de todo tipo y que seguramente no era atendida y por el contrario era explotada de todas las formas que usted quiera imaginar. Así es como yo lo supongo. Digo que no sabemos si murió en esa fecha porque se encontró una acta de defunción con esa fecha, pero tampoco se sabe exactamente cómo fue su muerte, ni si corresponde a la fecha que aparece ahí. Bueno, para entrar en el tema, primero quiero aclararles algo. Yo podría platicarles cosas de su vida, de su biografía, pero la verdad es que toda esa información usted puede obtenerla sin ningún problema en lo mismo en una enciclopedia que en un diccionario. Probablemente aparezca, si es que hay todavía diccionarios actualizados, desde luego en la Wikipedia, o si no, hasta en YouTube, porque hay varias biografías de ella. Lo que yo pretendo no es repetir cosas que usted obviamente puede o ya conoce o puede encontrar en cualquiera de estos medios, como le digo. Lo que quiero es compartirle cosas que no va usted a encontrar ahí, porque son experiencias personales que tienen que ver con mi vida personal, con mi biografía personal, y que las quiero compartir el día de hoy con usted. Nelly Campobello nació en Durango, nació en 1900, y le toca vivir de niña la Revolución Mexicana. La vida que ella narra, porque además de ser bailarina fue escritora. Nelly Campobello fue bailarina de ballet clásico. Dentro de la danza fue sobre todo coreógrafa, y junto con su hermana Gloria Campobello, ambas tuvieron una importancia verdaderamente relevante en todo este movimiento de nacionalismo mexicano que fue posterior a la Revolución Mexicana y que convoca a tantos artistas en torno a este tema del nacionalismo mexicano, y entre ellos, como una figura muy destacada, especialmente en la danza, pero también en la literatura, está Gloria y Nelly Campobello. Como bailarina, especialmente como bailarina, Gloria Campobello, que era la hermana menor, ella básicamente fue bailarina y se le consideró en su momento la mejor bailarina de México. Y Nelly Campobello fue bailarina, pero también, y más relevante, más destacada, como coreógrafa, y también, un poco posterior, como escritora, como novelista, y también escribió poesía, pero básicamente su mayor legado fue como novelista. Bueno, ¿a qué me refiero cuando le digo que quiero platicarle cosas personales que tienen que ver con Nelly? Y me estoy refiriendo a que yo tuve la dicha, la enorme fortuna, la suerte de conocer a Nelly personalmente, de tratarla, porque cuando yo salí de la secundaria, yo decidí que quería estudiar ballet clásico de manera profesional. Entonces, bueno, como ya era yo muy grande cuando quise estudiar, no en todas las escuelas aceptaban a alguien de la edad que yo tenía. Obviamente, las alumnas que estudiaban de manera profesional, pues me llevaban por lo menos 8 años de estudios, ¿no? Porque yo no entré a los 7 ni 8 años a estudiar, sino pues alrededor de los 15. Entonces, alguien me habla de la Escuela Nacional de Danza. Llego a la Escuela Nacional de Danza. Me lleva mi madre, me acompaña mi madre, y me encuentro, ya sabía yo que la directora era Nelly Campobello, alguien que era de nombre Nelly Campobello y que para una chica de 15 años pues no tenía ninguna relevancia. Sabía yo que era un personaje muy importante de
de la cultura mexicana, del pasado un poco, pero sabía muy, muy, muy poco de su vida profesional y de sus aportaciones. Pues resulta que Nelly era la que decidía todo lo que se hacía dentro de la escuela, y Nelly es quien decide quién me hace el examen y quien me hace también una entrevista, platica conmigo y es quien decide si yo entro o no, no solamente yo, lo hacía con todas las alumnas, ahí nadie entraba a la escuela si no era por la autorización y el visto bueno de Nelly Campobello, que era la directora vitalicia, y dicho por ella, porque me lo dijo directamente a mí, en conversaciones que tenía, pues no necesariamente con una chica de 15 años, sino con quienes estaban en ese momento ahí, que podía ser mi madre o algún otro profesor que estaba ahí en aquel momento, o alguna otra mamá que estaba a lo mejor con su niña, no sé, pero Nelly lo platicaba y lo platicó delante de mí. Ella fue nombrada como directora vitalicia por las aportaciones que había hecho a la patria, es decir, por todo lo que había dado a la patria, a México. Y por eso es que ella tenía ese título de directora vitalicia. Bueno, esta escuela llevaba el nombre de ambas hermanas, de Nelly y de Gloria. Entro yo a estudiar ahí y voy a pasar lo más rápido posible por este episodio, en donde, claro, digamos que mi satisfacción fue que en el primer examen que tuvimos, quien me hizo el examen, como era obvio, la que estaba al centro de los sinodales, porque nos hacían el examen pues como 5, 6, 7, no me acuerdo cuántos sinodales, una mesa larguísima, en donde en el centro estaba obviamente Nelly, y la que decidía, aunque estuvieran ahí los demás, era Nelly Campobello. Y recuerdo que cuando estábamos en pleno examen, Nelly me mandó llamar, me hizo ir hacia el frente, y ella me indicó algunos ejercicios que quería que hiciera, los hice ahí al frente para ella, me felicitó algo y esto no tendría mayor relevancia, excepto que en esa escuela Nelly tenía en México tanta importancia que en esa escuela quien estaba ahí, como fue mi caso, estudiando primer año, terminando, porque en ese primer examen pues yo apenas concluía el primer año de estudios, pero junto con todas mis compañeras, incluso las de profesional, o sea, los 8 años que eran de carrera, todos, una vez que hacíamos el examen ahí dentro de la escuela, después de ahí lo hacíamos ya de manera, pues, digamos, pública, para que fueran los familiares, papás y demás. ¿Y dónde cree usted que lo hacíamos? ¿Dónde cree usted que hice yo mi primer examen como bailarina de ballet clásico, ¿no? En mi primer año de ballet clásico. ¿Sabe usted en dónde presenté yo mi examen? Este examen ya para la familia. En la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Porque la única persona que yo supiera y que, por lo menos el tipo que yo tuve relación con la cultura en México, como reportera, como periodista, etcétera, como directora de noticias, que tenía ese privilegio de poder pedir el Palacio de Bellas Artes a la hora que quisiera, para lo que quisiera y cuando quisiera, era Nelly Campobello. Imagínense lo que otras escuelas lo hacen pues ahí en este festival a donde van todos los papás y que lo hacen al fin de año. Pues Nelly se daba el lujo de hacerlo en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Y yo todavía puedo recordarme ahí en la sala principal y viendo el palacio, el palacio, sabiendo que estás en el Palacio de Bellas Artes, un palacio además que yo conocía porque iba yo desde muy niña a la ópera con mi madre. Entonces para mí fue realmente muy impactante estar ahí en el foro, mirando hacia las butacas, mirando todos los balcones, ¿no? Todos los de la sala principal, y ahí hacer mi examen. Bueno, ese privilegio solo lo tenía Nelly Campobello, nada más. Nelly la recuerdo llegando a la escuela, la recuerdo con un vestido negro, con un pequeñísimo escote, sin manga, acinturado, recto, como a media rodilla, seguramente es probable que fuera de raso,
porque recuerdo era una tela brillante, se usaba muy como de los años 40, bajarse de su auto, que era un auto viejísimo, que no sé de qué año sería, pero a mí me sonaba como de los 40, ni siquiera de los 50, pero que caminaba todavía y se bajaba con verdaderamente como si estuviera bajando una reina. Había que verla bajar de ahí. Y llegaba con zapatillas de tacón, también negras, de tacón de aguja, sin medias, con unas piernas, espectaculares, bellísimas, unas piernas auténticamente de bailarina, y con el cabello ya un poco cano, con un chongo hermoso, y sin importar si era de tarde, si había un sol espléndido, como ocurre siempre en México a esas horas, ella llegaba con una estola o con un abrigo, que seguramente era mink, y llegaba y caminaba obviamente como bailarina, con una elegancia, una mujer de una belleza especial, muy especial. Llegaba a la escuela y era todo un espectáculo verla llegar. Ella nos contó en alguna ocasión que pues alguna autoridad en un momento determinado decidió que por qué no se unía la Escuela Nacional de Danza con el Conservatorio Nacional de Música, que estaba al lado. De hecho, estoy hablándole de la escuela que estaba al lado justo de donde está todavía el Conservatorio Nacional de Música, o sea, de Presidente Masaryk, donde actualmente, si usted ha pasado, está la Embajada de Cuba. Ese terreno, todo ese terreno, lo ocupaba la Escuela Nacional de Danza. Bueno, alguna vez, como digo, alguna autoridad se le ocurrió que por qué no se unían, se fusionaban el conservatorio con la escuela de danza. A lo que Nelly platicaba que ella sacó un rifle, o a lo mejor una carabina 30-30, no sé qué es lo que habría tenido a la mano, y con el arma en las manos defendió la integridad de la escuela, porque para ella era inaceptable que se unieran las dos escuelas. Y dijo: sobre mi cadáver, pero aquí no se une el conservatorio con la Nacional de Danza, seguimos siendo independientes, ellos son ellos, nosotros somos nosotros, y aquí no va a haber nunca una unión. Y le tuvieron que respetar, obviamente, primero porque era toda una autoridad, como digo, dentro de la cultura mexicana, era toda una leyenda, pero toda una autoridad. En vida, presidente tras presidente sabían que Nelly Campobello tenía un lugar especial y privilegiado. Obviamente no se hizo. Después de todo esto, bueno, solo quiero decir aquí como paréntesis, para que usted vea la importancia de lo que voy a decir un poco a continuación, es que en algún momento Nelly, junto con, fíjese a quién voy a nombrar, Martín Luis Guzmán y José Clemente Orozco, fundan, las Campobello con ellos, fundan el Ballet Nacional, que daba funciones en el Palacio de Bellas Artes. Bien, quien hacía las escenografías era pues ni más ni menos que José Clemente Orozco. Quien hacía los argumentos era pues ni más ni menos que Martín Luis Guzmán, y a veces los hacía Nelly, porque como digo, Nelly también fue escritora, y la que era únicamente bailarina pues era Gloria, y Nelly se encargaba también de las coreografías. De hecho, le comento que en la época en que Nelly surge a la danza y se vuelve y tiene un gran éxito, pues el presidente Cárdenas le encomienda que realice una coreografía en conmemoración de la Revolución Mexicana, en donde se reflejara lo que fue la Revolución Mexicana y los aportes, lo que se consiguió después de la Revolución. Y bueno, se suponía que era la educación para todo, la paz, etcétera. Y todos estos logros debían de verse reflejados en esta coreografía. Así que Nelly desarrolla una coreografía que se llamó 30-30, seguramente refiriéndose, haciendo alusión a la carabina 30-30, y tuvo tal éxito que el presidente Cárdenas le pide que lleve esta coreografía a toda la República en lo que entonces se llamaban misiones culturales. Esta coreografía la presentó por primera vez en lo que se llamaba Estadio Nacional, y fue con bailarines, obviamente, pero con una gran participación de niños de primarias que hacían las veces del pueblo, y los bailarines obviamente representaban pues todo el movimiento revolucionario. Y Nelly, dicen por ahí que, porque eso sí no lo contó ella,
vestida de rojo, ella representaba la Revolución Mexicana. Esto se presentó, como digo, de manera totalmente masiva y era para que el pueblo entendiera lo que era su propia revolución. Y usted sabe, en esa época lo que se buscaba era pues la unidad, una unidad nacional que para aquel momento era tan importante, que todo el mundo se sintiera mexicano y que tenía un pasado común. Bueno, de aquí salto a la parte que me importa más, que es lo que quiero compartir especialmente con ustedes. Muchísimos años después, yo empiezo a trabajar en los medios de comunicación y conozco a un hombre que yo admiré mucho, sigo admirándolo y tuve una hermosa relación de trabajo con él, que fue Emanuel Carballo, el escritor, periodista también y crítico de la literatura mexicana. De hecho, hay un libro que yo le recomiendo ampliamente que se llama Protagonistas de la literatura mexicana. Lo va a encontrar usted en la colección Sepan Cuántos de Porrúa. Un libro muy económico, pero fundamental y esencial porque vienen entrevistas cuando todavía estaban vivos, pues muchos de los protagonistas justamente de la literatura mexicana, entre ellos Nelly Campobello, a quien Emanuel Carballo admiraba profundamente. Bueno, un día estando en casa de Emanuel Carballo, estábamos platicando ahí en su biblioteca, y salió a la conversación que yo había estudiado y había conocido a Nelly, pues cuando estaba como directora todavía de la escuela y yo como alumna. Y platicando de esto, dio pie a que Emanuel me comentara lo siguiente, que le comparto ahora y que si no lo va a encontrar, normalmente no lo va a encontrar en las biografías de Nelly Campobello, por eso es que hoy se lo platico. Me comentó que las ocasiones que él estuvo en casa de Nelly, la casa de Nelly yo la conocí, estaba por ahí por el Monumento a la Revolución Mexicana, se estaba cayendo de vieja, porque como usted sabe, y esto lo digo aquí sin ningún empacho, lo repetiré cuantas veces sea necesario, las autoridades mexicanas siempre han olvidado a quienes han hecho enormes aportaciones justamente a la cultura, y las autoridades de cultura pues son las que las olvidan, y por eso han dejado morir a tantos artistas, morir en la total y absoluta pobreza. Y no solo eso, sino han cometido verdaderos crímenes para la cultura mexicana, como alguno que ya le comenté en otra de estas pláticas que he tenido con usted, en donde la casa en donde vivió, pues ni más ni menos que el músico más importante por la trascendencia internacional que tuvo, que es Manuel M. Ponce, y que sigue teniendo, porque su obra se sigue estudiando en los mejores conservatorios del mundo, es una obra obligada para los alumnos que hay que estudiar. Bueno, pues ese hombre, ese músico extraordinario, la casa en la que vivió siempre y que le heredó a su heredero universal también, músico, el maestro Carlos Vázquez, pianista, no la quisieron comprar para convertirla en museo porque Carlos, el heredero, ya no podía costearla y no quisieron comprarla para convertirla en museo y la tuvo que vender a un particular junto con todas las cosas que había dentro. Bueno, no, algunas, otras las donó al museo de Fresnillo, Zacatecas, que es de donde era Ponce. Bueno, volviendo a esto, la casa de Nelly tampoco la rescataron, dejaron que se desapareciera con todos los tesoros que había dentro. Y entonces Emanuel me cuenta que en las ocasiones que él estuvo ahí, detrás del sillón principal, tú podías ver enrollados los telones pintados por José Clemente Orozco. Pero además de que evidentemente Nelly contaba con documentos de puño y letra, pues ¿de quién? De Martín Luis Guzmán, que por ahí dicen las malas lenguas o alguna leyenda que fueron amantes. Eso no lo podemos confirmar, se dice, yo no tengo pruebas de eso, pero Emanuel me contó esto que me parece fundamental, importantísimo conocer. Gloria Campobello, la hermana menor, estaba enamorada, perdidamente enamorada de José Clemente Orozco. Y según lo que me cuenta Manuel Carballo, que desgraciadamente ya falleció, José Clemente Orozco también estaba enamorado de Gloria. Y a pesar de que ellos se veían, pues prácticamente todos los días se veían por los ensayos,
por el trabajo en común, en las funciones, etc. Eran un grupo muy, muy compacto, digamos, de trabajo. Esta atracción o este amor no era público, no lo sabían ni siquiera los propios del grupo, excepto, obviamente, Nelly, que era la hermana. Y José Clemente Orozco todos los días, durante años, pasaba por la casa de las Campobello y por abajo de la puerta dejaba deslizar una carta de amor para Gloria. Y así fue, como digo, por mucho tiempo, hasta que de pronto un día, sin mayor explicación, dejaron de llegar las cartas. Y Gloria, fíjese lo que ocurrió, Gloria se rapó, con lo que esto significa de simbólico, en una bailarina, porque además recuerde que las bailarinas, por lo menos yo cuando bailaba, o sea, obviamente usaba el cabello largo, con chongo, y todas las bailarinas así es como se acostumbra, y Gloria tenía obviamente una hermosa cabellera, y además la mayoría de las mujeres sienten un apego muy particular por el cabello, y Gloria se rapa y no vuelve a salir nunca más de su casa, nunca, hasta que fallece. Muere de tristeza, de pena, por haber dejado de recibir las cartas de José Clemente Orozco. Bueno, lo que me cuenta Manuel es que él tuvo esas cartas en sus manos, las conoció, existían, él las pudo ver, porque se las mostró Nelly. Cuando Nelly desaparece, es secuestrada, como dije, por su alumna y por el marido de la alumna, y que seguramente fue maltratada, y además me temo que es lo más evidente, tuvo que haber sido saqueada su casa y sus pertenencias. Todos esos tesoros desaparecieron. No tenemos idea de dónde quedaron. No sabemos si fueron subastados, vendidos, si alguno se quedó o no, o pudo rescatarlos la autoridad o no, y si lo hizo, ¿dónde están? No sabemos nada, absolutamente nada. Y yo lo que quiero es compartir con ustedes, para cerrar este comentario, 2 pequeños fragmentos de las obras más importantes de Nelly Campobello como escritora. Una de ellas es Cartucho, que es la novela que escribe sobre la Revolución Mexicana, y que le escribe tratando de rescatar el recuerdo de esa niña que vivió la revolución. Así es que es una niña realmente la que nos cuenta esta colección, que así le llamaría yo, de viñetas, pero que al mismo tiempo están tan bien escritas, tan excelentemente hechas, que parecería, usted lo va a ver, que le está dando todo el ambiente. Usted está viendo la ambientación, en dónde están ocurriendo, a pesar de que son tan breves. Y quiero también compartir con ustedes otro fragmento que es del libro Las manos de mi madre, que obviamente lo escribe Nelly ya siendo adulta y cuando su madre ya había fallecido. Su madre falleció cuando ella era todavía muy, muy, muy joven. La madre tiene 38 años, y usted va a ver la calidad absolutamente poética de este libro en particular, Las manos de mi madre. La obra completa de Nelly Campobello como escritora la puede encontrar en el Fondo de Cultura Económica. Ahí está la obra completa, en un solo libro, y muy económica. Y le digo por último, el propio Manuel Carballo decía, y otros críticos también, que la mejor novela de la Revolución Mexicana la escribió Nelly Campobello. No se la pierda, y aquí le comparto estos fragmentos. Hasta la próxima. Elías. Alto, color de canela, pelo castaño, ojos verdes, 2 colmillos de oro. Se los habían tirado en un combate cuando se estaba riendo. Gritaba mucho cuando andaba a caballo, siempre se emborrachaba con sotol. ¡Viva Elías Acosta!, gritaba la gente cuando él pasaba por las calles de la Segunda del Rayo. Elías era el tipo de hombre bello. Usaba mitazas de piel de tigre, una pistola nueva y la cuera de generales y coroneles. Cuando quería divertirse se ponía a hacer blanco en los sombreros de los hombres que pasaban por la calle. Nunca mató a nadie. Era jugando y no se disgustaban con él. Elías Acosta era famoso por villista, por valiente y por bueno. Nació en el pueblo de Guerrero, del estado de Chihuahua. Sabía llorar al recuerdo de su mamá. Se reía cuando peleaba y le decían loba.
Era bastante elegante. Yo creo que miles de muchachas se enamoraban de él. Un día, muy borracho, pasando por la casa a caballo, se apeó. Se sentó en el borde de una ventana. Pintó muchos monos para regalárnoslos. Luego escribió los nombres de todos y dijo que se iba a ser nuestro amigo. Nos regaló a cada uno una bala de su pistola. Tenía el color de la cara muy bonito. Parecía un durazno maduro. Su asistente le ayudó a subir al caballo. Se fue cantando. Ese día él había hecho un blanco. Amor de ella. Brotó nuestra vida. Nos sonreía ella, como lo hacen las madres cuando son de sus hijos. Nos daba sus canciones. Sus pies bordaban pasos de danza para nosotros. Toda su belleza y su juventud nos la entregó. Era esbelta, fina, ágil. Sus ojos, vivos y claros, se grabaron en nuestro corazón. Movía sus brazos hasta tener la precisión de los perfiles de la sierra. Pero era nuestra mamá y su risa nos la regalaba. Jugaba, iba y venía, no parecía mujer, a veces era tan infantil como nosotros. Para hacernos felices, se olvidaba de aquella horrible angustia creada en los últimos momentos de nuestra revolución. Volaba sobre sus penas como las golondrinas que van al lugar sin retorno, y siempre dejaba a lo lejos sus problemas. Nosotros, el hambre, tortillas de harina, carne asada, podíamos cerrar los ojos hasta la mañana siguiente. Mamá, fue usted nuestra artista. Supo borrar para siempre de la vida de sus hijos la tristeza y el hambre de pan. Pan que a veces no había para nadie, pero que no nos hacía falta. Usted lograba hacernos olvidar lo que para nosotros era casi imposible. Hoy, entre las luces de colores de las calles, rodando sobre los rieles sucios del tranvía, extiendo mi brazo hasta usted. Es el atardecer, igual que entonces, y le digo: mamá, dance para mí, cante, deme su voz. Los panes de los escaparates no existen. Es mentira que los necesitemos. Quiero adorar la punta de sus dedos. Quiero verla bordar ante mí su danza eterna. Mamá, vuelva su cabeza, sonría como entonces, girando en el viento como amapola roja que se va deshojando.